Hola, mi nombre es Raimundo Lepori, yo soy emprendedor, microempresario y socio de Etimol Ocean Power. Y lo invitamos a conocer este proyecto de desarrollo de energía renovable no convencional. Etimol significa energía, transformación y movimiento de olas. Un proyecto undimotriz orientado a diseñar, construir y comercializar plantas de generación de energía eléctrica a partir de la energía renovable no convencional extraída del movimiento natural de las olas del mar. Los beneficios de este proyecto son variados, ya que apunta a satisfacer la creciente demanda de energía, disminuir sus costos y reducir las emisiones de carbono. Nuestra empresa, Etimol, nació en el 2001 como EFETEC Ingeniería, empresa de investigación y desarrollo que ha incursionado en el campo de la inteligencia artificial y tecnología de borde flotante, con amplias aplicaciones en la industria minera, forestal, pesquera, y desde el 2005 Etimol está invirtiendo en energía oceánica. Según consultoras internacionales como Garrett Hassan y Bird, Chile tiene el mayor potencial del recurso undimotriz del mundo. A diferencia de otras RNC, la energía undimotriz es mucho más concentrada y se caracteriza por ser predecible con 7 días de anticipación. Es más constante, está disponible durante todo el día. Esto brindará mayores posibilidades para que Chile tenga una gestión eficaz, oportuna y eficiente de nuestra matriz energética. La extracción de energía de las olas es considerada como uno de los métodos de generación de energía más respetuosos con el medio ambiente, pudiendo ubicarse cerca de poblaciones costeras, sin requerir construir grandes redes de transmisión, que todos sabemos que impactan cualquier cantidad. Las plantas de Etimol constan de artefactos navales submarinos, bajo el mar, diseñados con una tecnología simple para convertir la energía oceánica en energía eléctrica a partir de las diferencias de presión que se produce entre las crestas y las partes bajas de la ola, los valles. Dicha presión se transforma en un movimiento de energía cinética por el interior del equipo. Estas presentan un máximo desempeño en relación a los costos de inversión y operación, ya que el equipo no requiere de partes móviles en la conversión. Esto aminora las pérdidas por concepto de turbulencia y hace más eficiente el generador. Los generadores constan de una estructura alargada, constituida de compuertas a su largo, que permite sincronizar la apertura y cierre de estas en cada pic y valle de la ola durante su paso. Gracias al efecto de vasos comunicantes, se logra un flujo de agua al interior del equipo para producir movimiento y extraer la energía con una o más turbinas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas del proyecto Etimol? Primero, extraen una mayor potencia ya que se fondean en aguas profundas, donde se capta la totalidad de la energía potencial de las olas, antes que se degrade al llegar a las aguas más bajas. Tienen una mayor supervivencia, dado que van sumergidos. Presentan una mayor eficiencia de conversión al no oponer resistencia al avance de las olas. Tienen una baja inversión inicial, su estructura es más liviana y simple. Presentan flexibilidad de operación, dado que se pueden movilizar y reemplazar por vía marítima y son autopropulsados. Y finalmente poseen un diseño compatible con el medio ambiente marino y no tienen impacto visual. Contamos con evidencia de demanda de energía limpia y competitiva por parte de empresas mineras, salmoneras y clientes industriales como fundiciones. En el sector eléctrico hay interés de compra de algunas generadoras para inyectarles energía limpia a costos de mercado y con un factor de planta razonable. Actualmente en Chile hay 50 empresas generadoras y 39 distribuidoras esperando. A nivel de gobiernos regionales hay evidencia de la necesidad urgente por parte de localidades aisladas en islas y en el continente. A nivel nacional pretendemos lograr un 20% participación de mercado RNC con una venta sobre los 900 gigawatt hora al año hacia el 2025. A nivel internacional, el mercado potencial incorpora a países de Norteamérica, Europa y Oceanía. Algunos bancos de desarrollo estiman una demanda de energía undimotriz mundial sobre los 80.000 gigawatt hora año hacia el año 2025, año en que el proyecto Etimol debería estar en la fase de comercialización en granjas undimotrices a gran escala. Everybody knows that the wave energy resources of Chile are the best in the world.
to exploit these resources will require technology of the highest standards. There are many technologies around the world that are hoping to come to Chile, but there are also opportunities for technologies to be developed locally. And we've been very impressed to see the Entomol team working to develop a technology which they hope will match some of the other technologies that exist in the world. The innovation process in itself can create many opportunities for a country and for companies, and we think that the Entomol team can provide many benefits to Chile through their innovative program of exploring wave energy for Chilean waters. Nuestra propuesta de valor consiste en proveer energía renovable no convencional y limpia a costo competitivo, tanto en inversión por megawatt instalado como en costos de operación y mantenimiento. Nuestra visión es fabricar e instalar granjas undimotrices con equipos autónomos, reciclables, fáciles de instalar y totalmente amistosos con el medio ambiente. Se desarrollarán prototipos desde los 5 kW, proyectándose la fabricación de plantas modulares y escalables de generación eléctrica undimotriz con una capacidad instalada de 1 MW cada una, operativamente sustentables en condiciones técnicas, geográficas y económicas. Nuestro proyecto se está difundiendo por las redes de contacto de la industria a nivel mundial, en Irlanda, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y España, a través de la búsqueda de inversionistas por medio de la incubadora 3IE de la Universidad Santa María, relacionamiento con embajadas y asociaciones del sector. La compañía está liderada por Lorenzo Sáenz, destacado experto en inteligencia artificial, mecatrónica y robótica, Raimundo Lepori, microempresario y director comercial, y Pablo Fernández, ingeniero eléctrico, emprendedor y director de proyecto, además de un equipo multidisciplinario de profesionales. El objetivo de conseguir financiamiento en esta etapa del proyecto Etimol es para validarlo técnica y comercialmente como un medio de generación competitivo, de modo que se obtenga en el más breve plazo un producto confiable y creíble para los inversionistas, potenciales clientes y empresas de generación eléctrica en general. Se harán pruebas de concepto con 2 prototipos, certificaciones, estudios de resistencia, eficiencia, entre otras validaciones de la tecnología. En lo comercial, se hará el estudio de mercado a nivel global y defensa de las actuales solicitudes de patentes de inversión, prospección comercial y de levantamiento de inversionistas. Muchas gracias. Podrán encontrar más información en nuestro sitio web www.etimol.com o escribirnos a contacto@etimol.com.